Bienvenidos otra vez. Buenos días a todos. Queríamos agradecerles su presencia en esta nueva sesión de AFI, en este caso en formato webinar, y como decía, dedicado al proceso biométrico y las implicaciones en la gestión del mismo en la industria aseguradora. Bien, esta sesión, como tantas otras, se encuadra en los ciclos de webinars especializados que habitualmente compartimos con ustedes desde la firma. Esta sesión tendrá una extensión de 1 hora y abordaremos 3 interesantes aspectos o 3 ángulos que representan un elemento cotidiano, ¿no?, en la gestión de compañías aseguradoras, especialmente aquellas dedicadas a la comercialización de productos de vida. Estas 3 visiones, estas 3 temáticas, comienzan por el análisis de los impactos de la pandemia del año 2020 desde un punto de vista de biometría. Continuaremos con la monitorización o gestión de riesgos biométricos y terminaremos con una sesión especial dedicada a las variables macroeconómicas y su influencia en la determinación de las hipótesis, en este caso de caídas o de rescates, ¿no? Para las 2 primeras contaremos con el concurso de nuestro compañero Nacho Blasco, director del área de seguros de AFI, y para la segunda parte contaremos con nuestra compañera María Romero, socia directora del área de economía de esta casa. Hemos reservado un espacio al final de la sesión para abordar las cuestiones que puedan surgir, las cuales nos pueden ustedes hacer llegar en cualquier momento a través del chat, sobre el cual gestionaremos para poder darle respuesta a todas ellas durante la sesión. En cualquier caso, si fuese tal el número de cuestiones que se plantease, les facilitaremos una dirección de correo para que nos las puedan hacer llegar y nuestro compromiso es resolverlas a la mayor brevedad posible. Bien, simplemente informarles que esta sesión será grabada y que se les hará llegar el enlace por el medio de contacto que hayan facilitado. Bien, yo simplemente quería hacer una pequeña reflexión, un contexto en cuanto a materialidad, ¿no?, como dicen los auditores, de lo que representa el sector asegurador español y especialmente la parte de vida, que es donde orbita toda la parte de biometría que queremos contarles. Tiene una tremenda relevancia esta materia en el entorno asegurador, especialmente aquel de no vida, ¿no? Nuestra industria aseguradora se encuentra formada por algo menor, casi 200 entidades que en su conjunto facturaron el año pasado 65.000 millones de euros y que este año, a cierre de junio, de acuerdo con las cifras de ICEA, son 40.000. Por tanto, si tienen ustedes la ocasión de leer la nota que acabamos de publicar, es la número 49, que está a su disposición en AFI Research, en la cual se analiza el pulso del sector asegurador a junio del 23, hacemos una estimación que esos 65.000 millones es posible que se vayan a 75 o incluso 80.000 millones de euros a cierre del ejercicio actual. Bien, la industria aseguradora nacional gestiona un balance de más de 360.000 millones de euros, de los cuales, como es lógico, el 70%, algo más del 70% se corresponden con el ramo de vida. En un contexto, quiero dar estas cifras porque en un contexto de tal volumen el sector ha hecho desde siempre una gestión excelente del riesgo biométrico, traduciéndose en mejores procesos tanto de fijación de precios como de estimación de los compromisos por pasivos adquiridos, ¿no? Pero hay un hecho o un hito relevante y es la resolución del 17 de diciembre de 2020 por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que definiremos como la resolución o nos referiremos a ella como la resolución, y que es relativa a las tablas de mortalidad y de supervivencia que deben usar las entidades aseguradoras, que junto con la modificación del famoso ROSP y la circular 1 del 2021 forman el cuerpo conceptual que se le referencia en esta materia. Este cuerpo, o este triple cuerpo conceptual, busca un objetivo claro, ¿no? Es proteger los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios y, por otro lado, fomentar la eficiencia del sector. Esta referencia normativa ha habilitado a las compañías a implantar o a sofisticar todo el tratamiento y explotación del proceso biométrico. Y este es el tema que queremos hoy presentarles a ustedes junto, y lo trataremos al final con el enfoque de AFI para llevarlo a cabo, para llevarlo a efecto. Bien, pues Nacho Blasco, tuya la palabra. Espero que la jornada sea del agrado de todos. Pues muchísimas gracias, Aitor. Bienvenidos a todos. Encantados de tenerles a todos ustedes en la jornada de hoy. Voy a intentar ajustarme a la agenda, sobre todo de cara un poco al contexto final, ¿no?, que es un poco el enriquecimiento de todos vía preguntas. Así que, por supuesto, no duden a través del chat y, por supuesto, a través del correo electrónico comunicación@afi.es, de forma posterior a esta sesión, si nos quieren hacer llegar
cualquier cuestión, cualquier duda. Sé que la primera duda suele ser si vamos a compartir la presentación, que en breve pasaré a compartir en pantalla completa. La respuesta es sí. Os haremos les haremos llegar a todos ustedes la presentación de la jornada. Y bueno, pues el objetivo de aquí hasta que terminemos, hasta el turno de preguntas, nuestro planteamiento va a ser aproximadamente unos 10 minutos comentar, bueno, pues con la herencia que tenemos en AFI, de ese análisis, de esa perspectiva de análisis de las tendencias de mercado, pues hemos decidido que qué mejor manera de poner en contexto todo el proceso de monitorización biométrica, de aportar pues algunas de las tendencias que se han observado en el mercado en todos los ámbitos de mortalidad, longevidad, caídas e invalidez, y que hemos venido observando pues, en la experiencia propia, tanto en la derivación de hipótesis como en la validación. A continuación, en torno a 15 minutos, trataremos y abordaremos el planteamiento práctico de esa monitorización de los riesgos biométricos en base a nuestra experiencia en colaboraciones anteriores, y precisamente porque uno de los riesgos que analizaremos es el riesgo de caídas, la parte de rescates, y como saben todos ustedes está íntimamente ligado a todos los planteamientos o a todos los condicionantes que existen en el mercado desde el punto de vista de tipos de interés, desde el punto de vista de variables macroeconómicas. Hemos decidido aprovechar esa potencia que tenemos desde AFI de interacción con los departamentos de análisis económico y de mercados para abordar la finalización del evento con ese repaso del entorno económico financiero y tratar de aportar esa reflexión de valor diferencial con esa perspectiva, ¿no?, de entorno económico y financiero. Sin más, empezaremos la jornada aportando esos principales focos de análisis. En primer lugar, todo lo que está relacionado pues, con la mortalidad. Nos podemos llegar a preguntar desde un punto de vista macro, ¿no?, desde un punto de vista de contexto, por qué ha habido esos excesos de mortalidad. Hay muchos de ellos de sobra conocidos por todos ustedes. Responder o tratar de responder a la pregunta acerca de la longevidad, si esa longevidad se va a ver afectada de cara a futuro después de esa COVID-19. Tratar de aportar algunas pinceladas sobre el contexto de la invalidez, dado que precisamente estamos ahora mismo en contextos de, bueno, pues de posibles adaptaciones sectoriales, de tablas de invalidez, incluso de posibles informes de verificación externa independiente. Y bueno, pues terminaremos con el enfoque de las caídas, un poco lo que sería el planteamiento más puramente actuarial, dar algunas ideas para dar pie a María Romero para que comente todos esos contextos. Lo que vamos a plantear es tratar desde el punto de vista de mortalidad, aportar una perspectiva, un análisis desde cuál es el nivel que se llegaba a producir de mortalidad pre-COVID. Tenemos la fuente del Instituto de Salud Carlos III aportando esos niveles de fallecidos que más o menos oscilaban entre los 415 y 430.000 por año de calendario, y bueno, pues unos excesos de mortalidad pre-COVID que se situaban en torno a los 3.000, 5.000 fallecidos, pues en algunos casos, bueno, pues dependiendo de si nos encontrábamos en ese año con olas de calor, con olas de gripe, podíamos encontrarnos hacia la parte alta del número de fallecidos. En estos casos, lógicamente, en todas las representaciones gráficas también es tremendamente relevante, y para todas las hipótesis biométricas que muchos de ustedes están derivando o que están monitorizando o que están validando, precisamente hay que considerar precisamente esa estacionalidad de fallecidos, precisamente considerando pues, los mayores efectos que se puedan producir en los meses de invierno por olas de frío o los meses de verano quizá por olas de calor. Realmente lo que estamos viendo en la situación post-COVID es precisamente, bueno, desde luego que observábamos esos excesos de mortalidad en el año 2020, precisamente con ese pico, sobre todo que veremos más adelante, que se alcance ese máximo en la 14ª semana del año 2020, registrándose un exceso de mortalidad en el año 2021 y que siguió esa línea continuista de exceso de mortalidad, incluso superándose en el año 2022, precisamente con esos análisis estadísticos, pues basándonos en una estimación, ¿no?, de unos fallecidos base, unos fallecidos esperados, frente a los fallecidos reales, de acuerdo con, bueno, pues metodologías de análisis de regresión. Hasta 2023, un poco hasta lo que tenemos de datos últimos de 2023, lo que estamos observando es una recuperación de los niveles prepandemia, es decir, unos niveles de fallecidos que ahora mismo se están situando, según cálculos del Instituto de Salud Carlos III, por debajo de los fallecidos estimados, precisamente por ese principio de anticipación de esos fallecidos. Ha habido una cierta anticipación de fallecidos precisamente debido
a estas olas COVID, y de ahí, bueno, pues que el año 2023 de momento pues esté de momento planteándose o erigiéndose como un posible cambio de tendencia en esos excesos de mortalidad. Si pusiéramos en contexto un poco lo que es la perspectiva de todos los años, en los gráficos centrales de la diapositiva que pueden observar, bueno, básicamente las gráficas en azul, las barras en azul son los fallecidos, número de fallecidos observados, las gráficas, las líneas naranjas, observaríamos los excesos de mortalidad por todas las causas, las que lógicamente incorporaríamos los excesos de mortalidad por COVID, observándose ese máximo histórico en el año 2020. Es verdad que previamente habíamos registrado un exceso de mortalidad histórico también en el año 2015, precisamente por la ola de gripe, máximo histórico que se había registrado desde el año 1941. O sea, estamos hablando de situaciones ya post-Guerra Civil Española. En 2015 precisamente se produjo esa ola de gripe que en muchos casos, a la hora de monitorizar ustedes seguramente en hipótesis biométricas, pues hayamos podido detectar pues esos excesos de muertes, esos excesos de fallecidos en los últimos años. Por hacer un zoom, por hacer un poco el análisis, ¿no?, sobre la perspectiva del exceso de mortalidad, indicar que bueno, si hacemos un análisis, ¿no?, en perspectiva desde el año 1980 hasta el año 2021, tomando la información del Instituto Nacional de Estadística de causas de mortalidad, pues observamos bueno, pues unos excesos de fallecidos que podríamos estimar incluso con modelos propios, simplemente con el análisis de regresión, teniendo en cuenta, o simplemente con un análisis de medias, ¿no?, cuál es la media de fallecidos estimados en los años observados en unos contextos prepandemia, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de análisis de causas de mortalidad, podríamos observar que en el año 1980 las primeras causas, o las dos primeras causas se comparten con el año 2021, es decir, siguen siendo las dos mayores causas de fallecimiento, las causas circulatorias y los tumores, y es verdad que ha habido en estos dos un cierto cambio, ¿no?, un cierto cambio en el peso de los fallecidos observados, como podemos observar en la siguiente diapositiva, con un cambio, bueno, pues en el año 1980 en torno a cerca de 2/3 fallecían en 1980 precisamente por estas dos causas de circulatorio y tumores, y en el año 2021 este peso se ha reducido precisamente en estas dos causas. También indicar desde el punto de vista de análisis de tendencias de mortalidad, simplemente que mientras en el año 1980 intervenía las causas externas y dentro de ellas los accidentes de circulación, en las que pues, tenían un peso muy relevante, las mejoras en la seguridad vial, las mejoras en las infraestructuras, carreteras y en otras medidas adicionales, ha conseguido pues, que esa causa de mortalidad desaparezca del top 5. Y en cambio, bueno, pues podemos observar en el año 2021 una importancia de las causas infecciosas precisamente en las que interviene la COVID-19. ¿Vale? En la parte más respiratoria pues intervendrían todas las enfermedades tradicionales, tipo enfermedad obstructiva crónica, pulmonar y todas las enfermedades asociadas. Simplemente por destacar, por ajustarme al tiempo, desde el punto de vista de tendencias, se pueden observar, si calculamos cómo han ido evolucionando por décadas cada una de estas causas de mortalidad, podemos observar muy claramente que la parte de tumores pues, se ha producido una ralentización precisamente en el incremento de esas defunciones, lo cual es un signo positivo y seguramente derivado de esos avances médicos, ligados a estas enfermedades. Podemos observar el caso de las infecciosas y parasitarias, en las que bueno, el efecto fundamental de la década de los 2010, 2010-2020, los últimos 10 años, puedan ir muy ligados al efecto COVID. La parte del sistema nervioso, de todas las enfermedades más Alzheimer y similares, un poco esa ralentización, y bueno, pues detrás de estas principales causas se encontraría pues la explicación de las mejoras de mortalidad. No me voy a detener demasiado, simplemente por hacer un zoom sobre las principales causas de mortalidad o sobre los excesos de fallecidos. Podéis observar en estas diapositivas que comentaré a continuación cuáles son las principales diferencias, cuáles son los excesos de mortalidad que se han producido en el año 2020, en el año 2021. Simplemente indicar que en esos 2 años todavía seguía habiendo un exceso de defunciones con respecto a las esperadas, y igualmente en 2022 incluso con defunciones esperadas superiores
a las registradas en el 2021, es decir, exceso de defunciones por encima de los niveles de 2021 y sobre todo bueno, pues con estas posibles olas que se van produciendo. Desde el punto de vista de 2023, bueno, pues, nos estamos empezando a acercar a niveles prepandemia. En algunas, según las estimaciones, como veíamos anteriormente, había un defecto de funciones precisamente situados en unas 9.000 defunciones. Si nosotros consideráramos un modelo que considerase los niveles prepandemia, podríamos llegar a estar todavía ligeramente por encima del nivel de funciones, pero bueno, son niveles que nos llevan a acercarnos bastante a los niveles de funciones normales. Y sí que es verdad que desde el punto de vista de monitorización, también es otro de los factores clave el análisis de los episodios de las olas de calor. En ese sentido, lo que hemos tratado de plantear es un análisis histórico del número de olas de calor y la duración de las mismas, según datos de la IMET, y la correlación o el análisis correlativo que puede haber con el número de defunciones registradas en los últimos años. Es verdad que encontramos cierta correlación en los años 2022, por ejemplo, en el año 2003, en los que haya habido precisamente esos excesos de defunciones. Y es verdad que en 2015 incluso llegó a haber un exceso, unas olas de calor más acusadas, como podéis observar en el gráfico, más incluso acusadas que en el 2003, pero que se tradujo en unos mayores excesos de mortalidad. En ese caso entendemos que dado a que ya se produjo un cierto impacto de la ola de gripe, pues precisamente todos aquellos fallecidos que fallecieron precisamente ese invierno, pues ya no lo hicieron en ese verano y por tanto no se notó tanto esa ola de calor. Precisamente todo esto que estamos comentando, ¿en qué impacto va a tener? Pues precisamente uno de los principales aspectos es en la mejora de la mortalidad, en lo que llamamos la tendencia, en esa lambda, ¿no? que se utilizan en las tablas de mortalidad, sobre todo en las de supervivencia, y que en algunos casos también se están realizando en algunos clientes desde la perspectiva de vida-riesgo. En muchos casos, si observamos las evoluciones de las mortalidades en escala logarítmica, podemos observar que con el paso del tiempo la curva va bajando, la curva va acercándose hacia el eje, al eje de abscisas, precisamente traduciéndose en esa mejora de la mortalidad. Esa mejora de la mortalidad se tradujo en el siglo XX en una mejora de 4 años de la esperanza de vida, mientras que en el siglo XXI se ralentizó. Ya desde principios de los años 2000 ya estábamos encontrándonos en una posible ralentización, quizá por menos avances médicos o que todos los avances médicos que se podían haber realizado ya no tenían una traducción mayor en esas mejoras de la esperanza de vida, traduciéndose hacia esos 1,6 años que se situaban en media. Y básicamente el análisis de contexto es que la COVID ha supuesto, según estadísticas del Eurostat, un retroceso de 2 años en la esperanza de vida, de las que nos hemos recuperado y ahora mismo estamos en torno a 7 meses con respecto a 2019. Esto quiere decir que estamos en una esperanza de vida. Hemos perdido, por supuesto, toda la mejora de mortalidad que se ha producido desde el año 2020 o que se debería haber producido de no haber habido COVID y, bueno, pues en ese sentido todavía estamos en una esperanza, en un nivel de esperanza de vida 7 meses inferior a 2019. También simplemente dar un breve vistazo, un poco por aportar acerca de la invalidez post-COVID. Podemos observar en muchos casos pues entidades que están intentando validar sus propias experiencias propias, todo el ámbito de invalidez, y en muchos casos, cuando la información de la compañía es insuficiente, podemos acudir a información poblacional tal y como hace la Dirección General de Seguros en los antecedentes técnicos. Y en ese sentido, la información poblacional que tenemos en el caso de la invalidez es precisamente las estadísticas de la seguridad social. Nosotros podemos llegar a estimar unas probabilidades de invalidez por años de edad en los últimos años de calendario, en donde podemos observar muy claramente en las edades más avanzadas que se ha producido un punto de inflexión en el caso de la COVID-19. Es verdad que hay un efecto retroceso precisamente por la bajada de la actividad, lo que supone menos accidentes de trabajo, menos enfermedades profesionales, por tanto menos siniestralidad en ese ámbito, pero desde el punto de vista de la recuperación de la actividad, pues todas esas, de alguna forma, todo ese condicionante pues ha seguido más o menos estable a lo largo del tiempo. Es verdad que desde el punto de vista de
tendencia, no existe como tal o no se deriva una tendencia de mejora de la invalidez en general, desde el punto de vista teórico. En este caso lo que podemos observar es con ese factor COVID, que a pesar de esa ralentización de la actividad, esa transitoria caída de las tasas de invalidez, sigue habiendo el mismo número de afiliados a la seguridad social, pero se produce menos siniestralidad y de ahí ese punto de inflexión. Termino el bloque más analítico, más descriptivo, con la parte de las caídas, que complementará mi compañera María después. Fundamentalmente está relacionado con el influjo del entorno macroeconómico y de mercados. De alguna forma lo que tenemos es el condicionante o es el informe, ¿no?, de la supervisión de IOPA en relación al entorno de caídas masivas. Estamos en un entorno de subida acelerada, un rápido aumento de tipos de interés, y eso trae consigo los incrementos de los riesgos de caída masiva en las entidades aseguradoras. Desde el punto de vista de entorno, es algún condicionante que se debe valorar desde el punto de vista, por supuesto, de derivación de hipótesis, desde el punto de vista de validación, desde el punto de vista de modelización alternativa para, y sobre todo, planteamientos de análisis de estrés para realmente comprobar si esos rescates, esas caídas pueden estar correctamente modelizados. Y precisamente el entorno de tipos de interés, no tanto desde el punto de vista de tipo de interés, el ramo de vida precisamente es donde influye esas caídas. Ese aumento de las tasas de interés debería impulsar, precisamente lo estamos detectando en muchos clientes, el impulso a la comercialización y a las distintas campañas de productos de seguro de ahorro y de rentas. Precisamente las compañías de seguros de vida podrán ofrecer tasas garantizadas más altas, pero aquí nos encontramos con el planteamiento de que haya productos en los que el tipo garantizado sea más bajo y que, bueno, en los casos en los que haya opción de rescate y las condicionalidades, ¿no?, de salida sean atractivas, pues en esos casos pues el cliente puede llegar a rescatar la póliza, y eso es un planteamiento o un contexto que las entidades tienen que modelizar. Desde el punto de vista de modelización financiera, pues básicamente el cliente, si lo que percibe es que lo que es el valor garantizado, ¿no?, está por encima de lo que se obtendría en el mercado en un entorno pre-subida de tipos de interés, pues el tomador lógicamente no ejercería el rescate. En caso contrario, es decir, cuando ya percibe que lo que le puede dar el mercado es superior a, a ese valor garantizado, pues en ese caso pues, va a buscar esos mayores tipos de interés en el mercado con el objetivo de maximizar su utilidad. Y es relevante todo este análisis precisamente porque lo que vamos a comentar, sobre todo en la parte de mi compañera María, es pasar hacia la parte de tipos de interés y paro, que son factores condicionantes que nos pueden, sobre todo desde el punto de vista de perspectivas, desde el punto de vista de análisis prospectivo de toda esta información que podemos llegar a necesitar de cara a este tipo de modelos. Simplemente por cerrar este ámbito, también otros aspectos que podemos llegar a detectar desde el punto de vista de análisis, desde el punto de vista de las mortalidades. Podemos llegar a hacer análisis de muy diversos tipos. En este caso, podemos observar análisis simplemente de correlaciones de la dotación asistencial desde el punto de vista de atención sanitaria, y existiéndose precisamente pues, a mayores dotaciones sanitarias, a mayores dotaciones de médicos por 1000 habitantes, o incluso podríamos llegar a hacer análisis paralelos, pero en el caso de dotaciones de médicos por 1000 habitantes, a mayor dotación de médicos, menor mortalidad agregada. Entonces, básicamente existe unos análisis de correlación que, bueno, que desde el punto de vista contextual pues nos pueden ser interesantes. Este sería el bloque por así decirlo, de descriptivo, ¿no?, de la parte más de contexto biométrico, y bueno, vamos a intentar pasar hacia un contexto de monitorización, cómo las entidades podrían llegar a monitorizar todos estos riesgos biométricos, y podríamos llegar a encontrar distintas situaciones o distintos contextos dependiendo de la complejidad y, por supuesto, dependiendo de la información con los que las compañías puedan llegar a contar. Fundamentalmente vamos a centrarnos en algunos modelos, sobre todo el principal problema que detectamos a la hora de monitorizar o a la hora de derivar experiencia propia, a la hora de validar si nuestras hipótesis biométricas son suficientes, es precisamente la información.
información que de alguna forma pues serían dos análisis. Por un lado, la calidad del dato y por otro lado, la suficiencia de la información. Las entidades aseguradoras suelen tener más información en torno a las edades centrales y menos información en las edades más jóvenes o más avanzadas. En esos casos, pues es necesario actuar. De alguna forma se debe plantear una monitorización lo más sencilla posible, lo más proporcional posible, de cara a aportar, bueno, pues de cara a un diálogo continuado con el supervisor o de cara a una inspección, pues aportar todas esas hipótesis biométricas que estén plenamente respaldadas. Y comentaremos algunas ideas un poco más sofisticadas, un poquito más avanzadas, simplemente porque tengan todos ustedes un poco la visión de conjunto. Es verdad que vamos a tratar sobre todo la parte de credibilidad, es decir, si tenemos poca información, qué credibilidad le damos o qué enfoques de credibilidad le podemos aportar. Podemos encontrar alguna serie de modelos que se puedan realizar por causas de mortalidad, es decir, puede ser interesante hacer el análisis de los excesos de mortalidad que haya habido por excesos de temperatura, factores adicionales que puedan ir de la mano, y terminaremos este bloque con una demo, bueno, con los principales aspectos de nuestras soluciones de cómo hemos desarrollado en algunas entidades pues todo este proceso de monitorización, de proceso biométrico. Fundamentalmente en la credibilidad, como comentaba al principio, lo que tenemos es el principal problema de la información, el principal problema de la información que está ligado a la calidad del dato por un lado, que es precisamente lo que más tiempo lleva en todos los proyectos, es asegurarnos de que la calidad sigue un estándar altísimo. Ese sería un poco el planteamiento y tratar de alguna forma que las hipótesis que estemos derivando o que estemos validando, de alguna forma podemos estar aplicando una tabla de mortalidad del 100%, pero necesitamos demostrar, como nos establece la regulación introducida por Aitor al principio, que precisamente esa tabla al 100% se ajusta precisamente a nuestro riesgo biométrico. Necesitamos contar con información. Y si no la tenemos, lo que plantea la Dirección General de Seguros es lo que llamamos en esta diapositiva modelo tradicional, es directamente decir, bueno, pues en aquellos tramos de edades, por ejemplo, podéis ver en la gráfica todos aquellos puntos que están en azul, en aquellas edades más jóvenes, podemos observar que no tenemos información de ningún tipo. Entonces, en esos casos, ¿cómo podemos llegar a validar? Si tuviéramos algún tipo de asegurado, si tuviéramos que tarificar incluso, ¿qué hipótesis deberíamos de considerar? Entonces, prácticamente o básicamente lo que la Dirección General de Seguros en las derivaciones de las tablas regulatorias establece es tomar datos poblacionales. Por tanto, para poder validar si la tabla o si las QDX que estemos aplicando, pues simplemente pues, utilizamos esos datos poblacionales. Lógicamente hay una distancia entre la línea roja y la línea azul, que sería la línea roja los datos de la población, la línea azul los datos de la compañía, y en esos casos, bueno, pues, precisamente la mortalidad de una compañía de seguros es inferior precisamente por esas políticas de selección. Pero en aquellos casos en los que no tenemos información, podemos llegar a aplicar, pues, si más o menos nuestra mortalidad es un 80% de esa mortalidad agregada, pues podemos extrapolarlo a todos los casos. Pero se observa, no obstante, que puede tener una ligera pega, que es precisamente que en algunos tramos de edades nos acercamos un poco más a lo que es la mortalidad poblacional y en algunos casos pues nos podemos llegar a alejar más. Entonces, en esos casos, con modelos muy sencillos, podemos llegar a realizar ese ajuste de la mortalidad de acuerdo con estos modelos. Precisamente en estas sesiones solemos comentar unos pocos, pero detrás de este trabajo pues, se encuentra todo el departamento de AFI de Seguros, y es precisamente gracias a ese trabajo incansable del departamento de Seguros por lo que estamos aquí comentando estas metodologías y precisamente bueno, pues agradecer a Ignacio García Santamaría, compañero del equipo, que está conectado por aquí, que también ha ayudado precisamente en estas modelizaciones. Entonces, precisamente los modelos piggyback lo que tratan de modelizar, lo que tratan de establecer es que las diferencias entre esa mortalidad poblacional y la mortalidad de la cartera asegurada, pues las podemos, de alguna forma, las podemos analizar, las podemos modelizar y podemos llegar a obtener una curva propia de la compañía que de alguna forma robustece los inconvenientes que pueda llegar a tener los modelos de porcentajes desde el punto de vista de obtener, o sea, si quisiéramos validar, por ejemplo, nuestra tabla de mortalidad, si realmente estamos aplicando correctamente esas hipótesis.
Desde el punto de vista de causas de mortalidad, estamos observando que, pues, lógicamente, hay entidades que ya están monitorizando desde la perspectiva de causas de mortalidad, es decir, que ya están separando, pues, por ejemplo, por lo menos en olas de calor, si ha habido olas de calor, porque ha podido fallecer una determinada persona, o incluso modelos que pueden ir más ligados a tumores, cáncer, etcétera, con el objetivo de obtener unas predicciones más ajustadas. De alguna forma, pues hay entidades aseguradoras que ya están ofreciendo productos específicos desde el punto de vista de tarificación bajo coberturas con contingencias de cáncer y tumores y similares, precisamente gracias a estos análisis. Todo lo relacionado con el cambio climático, también todo el tema relacionado con los enfoques y los contextos ASG. Realmente nosotros tenemos que monitorizar todos estos riesgos que pueda llegar a tener, pues, las posibles olas de calor, según los planteamientos científicos. Podemos llegar a encontrarnos en situaciones o en contextos más frecuentes desde este punto de vista. Podemos llegar a tener distintas modelizaciones más ajustadas, podemos llegar a aplicar modelos tipo Lee Carter para todas aquellas entidades que puedan llegar a estar acercándose hacia modelos internos, o incluso a segmentar o a segregar considerando metodologías de redes neuronales con Machine Learning, ¿vale? Entonces, en esos casos lo que contamos es, primero, si podemos desagregar por comunidades autónomas, podemos establecer modelos avanzados basados en esta metodología, de las que se demuestran que, bueno, pues, a cambio de, lógicamente, de un poco menos de parsimonia, una ligera mayor complejidad, pues conseguir unos mejores ajustes, observar las líneas amarillas en la diapositiva presentada, para las distintas predicciones por año. O sea, realmente lo que buscamos es unas mejores predicciones desde el punto de vista de cuando hacemos backtestings, cuando hacemos actual versus expected, tratar de ajustarnos más a ese número de fallecidos. Como podéis observar, los errores que podemos encontrar con modelos más Lee Carter, por ejemplo, las líneas naranjas, con redes neuronales conseguimos ajustarlos más, nos encontramos en líneas azules, en niveles más bajos de errores, con lo cual la precisión estamos consiguiendo aumentarla. Si la vemos desde distintas perspectivas, desde el punto de vista de distintas perspectivas de errores cuadráticos medios, podemos llegar a reducirla, y sobre todo desde el punto de vista predictivo, pues vamos a ganar pues bastante potencia, ¿no? Sobre todo si segmentamos por tramos de edades, si segmentamos por comunidades autónomas, etc. Quería terminar este bloque para dejar paso a mi compañera María, y con el objetivo, bueno, daros unas brevísimas pinceladas acerca de la demo, de las principales soluciones que aportamos a las entidades, fundamentalmente en la parte de calidad del dato. Veremos ahora mismo algunos pantallazos y algunas demostraciones sobre ello. Todas las ideas relacionadas con los planteamientos de monitorización, es decir, nosotros tenemos esta herramienta diseñada en R con el objetivo de monitorizar el riesgo biométrico, con el objetivo de obtener de forma automatizada todas las hipótesis biométricas, poder realizar de forma automática todos los backtestings, todos los análisis de movimiento, es decir, si considerásemos distintos años de calendario, obtener indicadores de suficiencia de información, y, por supuesto, todo lo relacionado con la validación. De alguna forma podemos obtener monitores de actual versus expected que nos permitan de alguna forma obtener esa automatización de todo nuestro proceso biométrico. Vale, estaréis viendo a continuación lo que es la pantalla, bueno, pues con el módulo de Data Quality, de calidad del dato. Lo que buscamos de alguna forma es automatizar todo el proceso de verificación de calidad del dato. Nosotros desarrollamos esta herramienta con el objetivo de pues todo el planteamiento de análisis de calidad del dato, bueno, pues automatizarlo, de alguna forma realizar todos aquellos chequeos, todos aquellos controles que sean necesarios para la calidad del dato, de alguna forma extraer toda la información que se cargan en esas bases de datos, precisamente. Comparto viendo que estáis viendo una pantalla que pone aquí Biometrics Data Quality, simplemente con el objetivo de verificar, nosotros podemos arrastrar una determinada base de datos sobre la región de nuestra herramienta, nos indica que la carga se ha realizado
de forma automática y bueno, pues nos obtiene pues, primero una previsualización de nuestra base de datos, de nuestras pólizas, de nuestros asegurados, precisamente con las principales características, y de forma automática nos devuelve, ¿no? Esto podría ser pues en paralelo, ¿no? A un determinado, o sustitutivo más bien, a un determinado contexto de una determinada herramienta, ¿no? Que pueda hacer esos controles, con la diferencia de que por pantalla nos devuelve y prácticamente de forma automática los controles asociados a esa base de datos. Realmente podemos definir los controles que queramos. Al haber trabajado con distintas entidades tenemos distintos contextos o distintas pruebas realizadas, nos obtiene o nos arroja el detalle de todos y cada uno de los controles que han salido incorrectos y además nos arroja pues, todos los casos en los que se ha realizado el control y ha salido correcto, pues en esos casos podemos tener la validación, podemos exportar informes, podemos tener esa validación con el objetivo de tener nuestro chequeo de calidad del dato. Simplemente en segundo lugar tendríamos la herramienta de biometría en la que nosotros introduciríamos una determinada información en una determinada plantilla. Nosotros podemos parametrizar los datos de la compañía. Nosotros hemos cargado la información de fallecidos expuestos en un determinado fichero. Y este fichero es el que comparto a continuación. Es una herramienta que está en R, pero con una interfaz, con una carátula en Excel. Es decir, de alguna forma, como todos ustedes conocen, tenemos unos antecedentes técnicos en los que se derivan las tablas de mortalidad. Nosotros lo que hemos hecho ha sido traducir esos antecedentes técnicos, trasladar a esta herramienta y con el objetivo de poder incorporar las hipótesis de la compañía, es decir, los fallecidos y los expuestos. Se produce una lectura y esa lectura le decimos cómo queremos que la haga. Esa parametrización la tenemos incorporada en esta carátula, es decir, de alguna forma, como todos ustedes saben, tenemos unas edades centrales en las que podemos utilizar la información de la compañía, por ejemplo, entre los 35 y 92 años. Tenemos unas edades jóvenes en las que no tenemos información suficiente, podemos acudir a información poblacional. Podemos hablar de edades extremas o edades avanzadas. Podemos parametrizar todo lo que sería la validación. Podemos realizar, pues si tenemos edades jóvenes, edades avanzadas, poder realizar esa validación. Podemos, una vez obtenido el nivel de esa mortalidad, podemos también parametrizar la tendencia. Es decir, la tendencia, uno de los valores añadidos que puede haber es que la tendencia, podemos usar la regulatoria, pero podemos usar la metodología regulatoria para seguir actualizando la información de cara al futuro y tener la última mejora de la mortalidad asociada, con toda la parametría que está utilizando la Dirección General de Seguros, simplemente tomando los últimos años que va publicando la Human Mortality Database, el Instituto Nacional de Estadística. Podemos incorporar todos los ajustes que consideremos, calcular intervalos de confianza y también podremos estimar nuestros recargos de primer orden. Todo esto, lógicamente, sirve para obtener de forma automática con los planteamientos de la DGS y con la información de la compañía, conjugando con información poblacional, pero nos puede servir para validar. De hecho, lo estamos utilizando para validar los resultados de compañías en el informe de verificación externa independiente. De alguna forma tenemos los datos de fallecidos y expuestos de nuestra cartera. Que comparto a continuación, es decir, en una carpeta de inputs tendríamos todos nuestros datos de la compañía. Nosotros nos podemos llegar en cualquiera de estos datos, un año concreto, tendríamos nuestros expuestos y nuestros fallecidos en un formato CSV a cierre de 2021 y simplemente, bueno, pues por edad y sexo, tendríamos, incluso si en algún caso se llegara a condicionar o por provincia o por comunidad autónoma, también se podría llegar a plantear. Fundamentalmente, en esta misma estructura, con esos datos de lanzamiento que hemos visto, esa hoja de ruta que hemos abierto en Excel, con el planteamiento de los inputs, podemos directamente ejecutar nuestra herramienta gracias a un único proceso, gracias a un único script de R,
abrir a continuación y que les comparto ahora mismo. Esto de alguna forma, pues todo el proceso biométrico de derivación de los niveles, edades centrales, edades jóvenes, edades avanzadas, podemos llegar a obtener de forma rápida en segundos la importación de la información, leyendo la parametría que hemos incorporado en la hoja de ruta. Nosotros podemos hacer distintos escenarios, podemos decir que cogemos los últimos 5 años de historia, podemos coger los últimos 10, podemos estimar la tendencia con los últimos 40 años, con 50, con la información de que dispongamos. Y en pocos segundos llegamos a obtener un resultado de toda la monitorización del proceso biométrico, teniendo en cuenta pues todas las entradas que hemos incorporado, recorriendo todos esos cálculos que se van realizando desde el punto de vista de biometría, es decir, derivación de los niveles, derivación de los niveles en edades centrales, en edades jóvenes, en edades avanzadas. El planteamiento desde el punto de vista de recargos, podríamos llegar a estimar esos recargos. Todo eso es personalizable, es decir, si en algunos casos no se necesita ese planteamiento de recargos, pues se podría llegar a eliminar, y con esos pocos segundos ya tendríamos la ejecución completa con el objetivo de tener el resultado final, que en principio podríamos llegar a tener traza absoluta de todo el proceso, de todo lo que ha hecho la herramienta, de resultados internos, obteniendo precisamente, bueno, pues la traza exacta de todos los parámetros que se han utilizado, que hemos incorporado. Hemos considerado que las edades medias, intermedias van entre los 35, 36 hasta los 92. Hemos incorporado toda la parametría, todos los parámetros que se incorporan en la herramienta, se hace copia de ello, se realiza esa derivación de las tablas de segundo orden, de alguna forma con la tendencia que le queramos incorporar. Toda la parte de primer orden, todos y cada uno de los pasos, sobre todo, importante, la parte de la suficiencia de información, nos va a obtener aquellos tramos de edades en las que haya suficiencia o insuficiencia de información, y si la información es o no plausible desde el punto de vista de análisis. Todos los planteamientos de interpolación, tal y como plantea la Dirección General de Seguros, regresiones logísticas para las edades avanzadas, suavizaciones, etcétera. De alguna forma, esto, bueno, pues al estar ya implementado, pues no supone mayor esfuerzo que la propia incorporación de los datos de la compañía de acuerdo con los formatos que hemos visto, y darle al botón. Y de alguna forma, pues el trabajo de juicio experto del actuario de verificar, pues de acuerdo con los backtestings actual versus expected que se van saliendo, tener ese resultado. Y voy a detenerme aquí con las demos para dejar a mi compañera María, así que voy a proceder a compartir la parte final relacionada con las hipótesis biométricas. Así que todo tuyo, María. Muchas gracias, Nacho. Pues nada, a mí me queda el encargo encomendado, ¿no?, de tratar dos de los riesgos que pueden provocar pues esas caídas, ¿no?, de negocio, en el actual contexto económico y financiero en el que nos encontramos, ¿no?, compartiendo con todos ustedes las previsiones que tenemos en dos variables clave, una que tiene que ver con los tipos de interés y qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo a juicio de AFI, del área de economía y mercados en la que yo me encuentro, y dos, qué pensamos que va a hacer el mercado de trabajo y en particular la tasa de desempleo, la tasa de paro, ¿no?, como dos de los indicadores, como decía bien Nacho antes en su intervención, a seguir, porque pueden ser riesgos, ¿no?, para la evolución del negocio asegurador, ¿no? Por empezar por el entorno macro, Nacho, si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros siempre nos gusta enmarcarnos en el contexto, ¿no? Hombre, si miramos el caso de España, y discúlpenos porque justo ayer el INE publicó los datos anuales, ¿no?, que revisó al alza desde ese 5,5 del año pasado al 5,8, 3 décimas más.
Bueno, aquí lo relevante sobre todo es y qué nos espera por venir, ¿no? Porque eso al final lo vemos un poco con el espejo retrovisor, ¿no? Es un efecto, sí, relevante, 3 décimas más y unos casi un punto en el año anterior, más de lo que había estimado inicialmente el INE, que al final ejerce efectos de arrastre y muy probablemente ese 2,2, tendremos que ver los datos el viernes cuando se publiquen, puede ser mayor, ¿no?, del que estamos contemplando en estos momentos. Pero como digo, se explica por un espejo retrovisor, por un mayor crecimiento a nuestras espaldas. La clave sobre todo es qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Y a partir de ahora, pues fíjense, ¿no? Mires donde mires, prácticamente todos los países sin distinción pues van a sufrir una ralentización, más acusada en algunos que en otros, pero una ralentización en definitiva de ritmo de crecimiento, ¿no? Una tesis, en cierto modo, compartida por muchos de los organismos supranacionales. Ahí la Comisión Europea también acaba de publicar sus datos y apuntaba prácticamente a la misma dirección, ¿no? Una ralentización en Europa, sobre todo, que si pasamos a la siguiente diapositiva, pues vemos que cuando lo comparamos con lo que sucede en otros ámbitos geográficos y en particular con Estados Unidos, pues la verdad es que se observa una brecha cíclica bastante importante. Esto es relevante sobre todo a efectos de lo que está por venir desde el punto de vista de política monetaria. Quizá no tanto para el caso de la zona euro y para las decisiones que toma el Banco Central Europeo, pero sí para la Reserva Federal, ¿no? Porque la Reserva Federal comparte con el Banco Central Europeo el objetivo de control de precios y ahí es donde están todos sus esfuerzos centrados, pero en el caso de la Reserva Federal también busca el menor daño cíclico o también entre sus objetivos, además del de inflación, está el de mantener la tasa de paro en unos niveles francamente acotados como aquellos en los que está en estos momentos el mercado estadounidense, ¿eh? Una brecha cíclica que lo que hace es marcar esa heterogeneidad entre ambas zonas, pero lo que sí que comparten ambos dos, y lo vemos muy claramente en la siguiente diapositiva, es precisamente que ambos bloques económicos comparten una resistencia a la baja de las presiones inflacionistas. Y ahí ese sí que es el objetivo clave, como digo, de los dos bancos centrales. Las perspectivas, ¿no?, es que, bueno, con los datos que tenemos ahora mismo, ¿no?, y buscando ese mismo espejo retrovisor, los datos de agosto nos apuntan a que mires donde mires, aunque es verdad que ahora los bancos centrales se han centrado mucho en una parte concreta de la inflación subyacente, es decir, la que es menos volátil, ¿vale?, y la que tiene un componente de coste laboral más relevante por esos riesgos, esos temores de efectos de segunda ronda de inflaciones altas, salarios creciendo a unos ritmos más descontrolados de aquellos de los que veníamos hasta ahora, pues son donde están centrando, como digo, los bancos centrales su atención, ¿no? En el caso de la Reserva Federal está la línea roja que ven ustedes en el gráfico de la izquierda, que es la inflación subyacente de servicios, quitando también el componente de vivienda, que lleva cierto rezago, y fíjense cómo está en estos momentos en el orden del 4%, y en el caso del Banco Central Europeo, pues donde está centrando los tiros es en la inflación subyacente, que quita todo tipo de alimentos, los elaborados y sin elaborar, y otros componentes, ¿no? Y ahí fíjense que está por encima del 5%, ¿no? Niveles muy superiores al 2%, que es el que convencionalmente cualquier banco central desarrollado se marca como objetivo a medio y largo plazo. ¿En qué punto van a estar? Tirando un poco las perspectivas a futuro, y lo tenemos justo en la siguiente diapositiva. Bueno, pues las previsiones también compartidas por Reserva Federal son muy parecidas y Banco Central Europeo. Mañana tendremos la ocasión de ver la revisión de previsiones de la Reserva Federal, pero no esperamos que cambie mucho, porque más o menos, digamos que la hoja de ruta de los datos que se han ido publicando se ha ido cumpliendo a rajatabla. Pues fíjense que para 2025 estaremos todavía por encima de ese nivel objetivo al que yo me refería antes, ¿no? Esto, al final, lo que justifica, justo lo tenemos en la siguiente diapositiva, es una previsión de tipos de interés que se mantendrán altos durante un tiempo prolongado, ¿no? Después de subir entre 400 puntos en el caso del Banco Central Europeo y entre 500 puntos básicos en el caso de la Reserva Federal en apenas un año y pocos meses,
bueno, pues sí que lo que esperamos desde AFI es que en ambos casos, tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo, hayan llegado ya a ese nivel máximo de tipos, ese techo de tipos de interés, y que sea el momento ahora en el que se abra ese periodo, nosotros lo llamamos de meseta, en el cual, bueno, pues estaremos, como digo, durante unos cuantos meses. Nosotros pensamos que en el caso del Banco Central Europeo será hasta finales de la primavera del año que viene, cuando se mantengan estos tipos en el orden del 4%, que es el punto al que llevó la decisión de política monetaria del pasado jueves, en el caso del Banco Central Europeo. Y en el caso de la Reserva Federal, nuestra previsión, veremos mañana, es que se mantenga los tipos de la Reserva Federal en el entorno del 5,5 durante un poco más de tiempo, ¿no? Nosotros pensamos que en el caso de la Reserva Federal no será hasta el verano que viene cuando empiece a reducir los tipos de interés, ¿no? Y una vez constatadas esa moderación de presiones inflacionistas y ese quizá daño cíclico, que al final es un poco lo que ha perseguido cualquier banco central, ¿no? Enfriar la economía, reducir esa presión en precio y por lo tanto controlar la inflación, ¿no? En el caso de la economía española, porque al final esto es el marco, ¿no? El entorno en el que se encuentra la economía española, bueno, pues digamos que si uno rescata la gráfica o la tabla anterior, compara con el resto de países y bueno, digamos que no salimos muy mal en la foto, es decir, la previsión de crecimiento para este año y los años siguientes es quizá más holgada en el caso de la economía española que la del resto de sus comparables y sobre todo de países europeos, ¿no? El caso, por ejemplo, pues de Alemania, que ya está en recesión, en Reino Unido también, que está pasándolo francamente mal, una Italia que ha frenado muchísimo su ritmo de crecimiento y una España, como digo, que se mantiene ciertamente resiliente, ¿no? Esta ralentización de crecimiento, que también es compartida, porque fíjense, vamos a crecer a menos de la mitad del ritmo del que veníamos creciendo hasta ahora, al final lo que va a tener es una repercusión en la capacidad de creación de empleo en el mercado de trabajo y no tanto en el deterioro que pensamos que puede producirse, pero no en la envergadura en la que sí que pensamos que suceda en otros países de nuestro entorno cercano, ¿no? La dinámica que ha tenido la economía española, y pasamos justo a la siguiente diapositiva, más reciente, aunque está por ver si el INE el viernes pues publica un dato diferente, como nos viene acostumbrando en los últimos meses, bueno, pues ha venido creciendo, Nacho, si pasas a la siguiente diapositiva, por favor, a un ritmo pues relativamente alto, ¿no? A pesar de ese freno en el crecimiento, crecer un 0,4, 0,5% trimestral es crecer más allá del crecimiento potencial de la economía española, ¿no? Es cierto que el perfil va cambiando de un trimestre a otro y si se fijan en el gráfico de la derecha, bueno, pues cuando uno ve los vectores de crecimiento, mientras que en el primer trimestre, como ven en el gráfico de la derecha, ¿no? Pues fue la demanda externa y la aportación del crecimiento de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, los que impulsaron el crecimiento, pues en la segunda mitad del año, vamos, en el segundo trimestre del año, perdón, no hemos visto eso, ¿no? Hemos visto que responde más a una mejora de la demanda doméstica, sobre todo en lo que respecta al consumo, ¿no? Viendo las implicaciones, ¿no? Para el mercado de trabajo y sobre todo pensando, ¿no? en ese riesgo, ¿no? De que se rescaten algunos de los productos que ustedes comercializan, bueno, pues centramos el tiro sobre todo en qué es lo que va a pasar con el mercado de trabajo, ¿no? Y en particular con la tasa de paro y el desempleo de larga duración sin prestaciones, ¿no? Por centrar un poco el tiro en esos indicadores. Bueno, pues cuando vemos el mercado de trabajo, la verdad es que si pasamos a la siguiente diapositiva, las dinámicas han sido pues extraordinariamente buenas. Así es como lo calificamos, ¿no? Desde la primera mitad, la EPA es incontestablemente buena y lo viene siendo así en los últimos trimestres, ¿no? Tenemos un volumen de ocupados en niveles máximos. Es verdad que cuando uno lo descompone entre ocupados del sector público y del privado, el privado todavía no ha alcanzado el máximo, pero claramente está muy por encima de los niveles prepandemia. Es decir, tenemos más ocupados que nunca en la economía española y eso ha sido gracias a ese aumento
de la probabilidad de encontrar empleo, ¿no? Se mire por donde se mire. Es verdad que el tránsito desde parado a temporal, como consecuencia de la reforma laboral, pues no está en los niveles máximos, pero sí que está también en un nivel francamente bueno. El salto, desde luego, que se ha producido es bueno, pues multiplicar, como ven en el gráfico de la derecha y en las barras del medio, multiplicar entre 3 y casi 4 veces esa probabilidad de pasar desde el desempleo al empleo y además con carácter indefinido, ¿no? Otra de las métricas, si pasas a la siguiente diapositiva, Nacho, que ilustra de alguna manera la estabilidad en el empleo, tiene que ver también con esa reforma laboral, ¿no? En estos momentos, saben que España es uno de los países con la tasa de temporalidad más alta de entre todos los países europeos, pero en estos momentos se ha reducido y además de forma muy considerable, ¿no? Casi hasta mínimos históricos, ¿no? Tenemos que irnos hasta finales de los años 80 para ver una tasa de temporalidad del 17%, acorde, ¿no?, a ese nivel, como digo, en el que se sitúa en estos momentos, ¿no? Y eso ha sido también gracias a esa conversión, a ese incremento de esa conversión de temporales en indefinidos, fruto, como digo, de esa reforma laboral que de momento cosecha muy buenos resultados y, como digo, atribuye esa estabilidad en el empleo que al final hace que los hogares, bueno, pues tomen decisiones de inversión, de gasto, de forma mucho más holgada de lo que lo hacían al menos hasta ahora, ¿no? Otra de las métricas que puede ser más interesante para ustedes tiene que ver con ese riesgo de desempleo, muy acotado, como ven en el gráfico de la derecha, ¿no? Y con una manifestación de una tasa de paro pues del orden del 11,6 en el nivel en el que se encuentra en estos momentos, ¿no? Como digo, un nivel mínimo de la última década, ¿no? Incluso dos décadas, ¿no? Si vemos esa cobertura, justo pasando a la siguiente diapositiva, ¿no?, y los parados de larga duración, ¿no?, que sería el riesgo a vigilar, bueno, pues vienen reduciéndose de forma significativa a tasas de doble dígito en el 21 y principios del 22. Más recientemente han moderado un poquito más su ritmo de reducción, pero estamos hablando de que bueno, pues de los 2,7 millones de parados que hay en estos momentos, pues alrededor del 40%, menos de la mitad, es parado de larga duración. Y además, yo resaltaría que la mayor parte, un 70%, recibe prestación, con lo cual los riesgos en este caso de rescates o de caídas del negocio, en principio los vemos acotados. Al menos por el momento, aun cuando, como digo, viendo un poco, no tanto con el espejo retrovisor, sino haciendo esa previsión de qué es lo que va a pasar, pues vemos ya ciertos indicios de deterioro, ¿no? Y los vemos justo en las siguientes diapositivas. Si pasas, por favor, Nacho, los datos de agosto nos ilustran, uno, que el ritmo de creación de empleo de la economía española se ha contenido de forma muy considerable, que hay ciertos indicios de que más allá de la polémica de los fijos discontinuos empieza a afectar ya el desempleo a los indefinidos a tiempo completo y a tiempo parcial, como ven en el gráfico de la derecha, aunque de forma muy modesta, pero sí es cierto que si lo comparamos con meses de agosto típicos, ¿no?, antes de la pandemia, el deterioro es mayor. Y cuando vemos el impacto que está teniendo en el número de parados registrados, que lo tenemos justo en la siguiente diapositiva, y sumamos todos aquellos fijos discontinuos que en estos momentos no están trabajando y por lo tanto es una infrautilización del factor trabajo, bueno, pues identificamos que efectivamente se está produciendo un incremento del número de parados efectivos que, sin embargo, en los datos o los registros no están contemplando, ¿no? Las perspectivas para los próximos años son tendentes hacia, uno, un pequeño deterioro en los próximos meses. Digo pequeño porque si ven prácticamente las tendencias con ese cuadro macroeconómico y esa ralentización de crecimiento, pues obviamente el ritmo de creación de empleo se tiene que resentir, tiene que no ser de la envergadura de lo que hemos visto hasta ahora. Como decía antes, estamos en niveles máximos de ocupación y aun cuando eso implique un pequeño incremento de la tasa de paro, el riesgo, como ven ahí, es relativamente acotado. Con lo cual, dos riesgos macrofinancieros a vigilar: uno, tipos de interés más altos durante más tiempo. Nosotros acotamos esos niveles máximos que ya hemos alcanzado hasta la primavera o verano del año siguiente, es decir, unos meses en los cuales ese riesgo de rescate y traslado hasta otros productos, ¿no?, financieros
puede estar ahí presente. Y dos, desde el punto de vista del mercado laboral, ralentización de ritmos de crecimiento de la economía española, ralentización de ritmo de creación de empleo, cierto incremento de tasa de paro, pero en este caso el riesgo mucho, mucho más acotado. Pues muchas gracias, María. Simplemente bueno, ya estamos 3 minutos excedidos, simplemente agradecerles a todos ustedes su asistencia a este evento. Simplemente por hacer la recapitulación, hemos cubierto esa introducción normativa, hemos aportado ese contexto desde el punto de vista biométrico, que puede ser interesante desde el punto de vista de enriquecimiento, justificación de determinadas hipótesis a alto nivel. Hemos planteado la monitorización desde el punto de vista de los riesgos biométricos, y María nos ha aportado pues, esas perspectivas desde el punto de vista del mercado de trabajo y expectativas y perspectivas de tipo de interés que nos pueden influir desde el punto de vista de caídas. Entonces, sin más, quedamos a su disposición si quisieran trasladar alguna pregunta. Tanto por el chat como por el buzón de comunicación @afi.es. Llega una pregunta desde el punto de vista de las aplicaciones que podrían llegar a tener los modelos de credibilidad en la tarificación. Bueno, pues quizá lo que nos puede aportar el modelo de credibilidad o los modelos de credibilidad es precisamente en aquellos segmentos de población o de nuestra cartera en las que no tengamos información suficiente. Fíjense precisamente en nuevos productos, en productos que aseguren dependencia, productos que aseguren cáncer, productos que vayan enfocados a determinados segmentos de edad o determinados géneros, como ya hay entidades aseguradoras que se especialicen en seguros para mujeres, por ejemplo. Todos aquellos casos en los que no podamos tener experiencia suficiente o que podamos poder aplicar o necesitar de información conjugada, ¿no? Información de nuestra cartera con información poblacional, pues podríamos llegar a tener o contar con determinadas herramientas que nos faciliten esa doble información entre la información poblacional y la información de nuestra cartera aseguradora. Simplemente desde esta perspectiva pues podemos utilizar precisamente esos enfoques, esas herramientas que a partir de información poblacional, información de la cartera aseguradora, podamos establecer análisis para completar aquellos tramos que nos falten estadísticamente mediante técnicas de regresión, mediante GLMs, mediante modelos de ajuste, por dar esa respuesta. Nos llegan más preguntas de comunicación. Lo que podemos hacer, si les parece, para no alargarles y para no quitarles más tiempo de agenda, es dar contestación a una última pregunta. Por supuesto, el buzón de comunicación @afi.es queda abierto. Nosotros mismos, los propios ponentes, estamos a su disposición. Simplemente nos llega una pregunta por el tema de la invalidez. El enfoque que sería adecuado seguir, si eso serían válidas las PAIM. Pues nada, simplemente responder muy ejecutivamente. En principio las tablas PAIM no son tablas regulatorias, son tablas, por así decirlo, sectoriales. Desde el punto de vista del marco normativo biométrico, estas tablas tienen una fecha de derivación anterior en 10 años a las fechas establecidas, es decir, si nosotros estamos derivando hipótesis a cierre 31/12/2022, estas tablas PAIM en principio no serían válidas. Deberíamos de establecer algún tipo de validación para quedarnos totalmente tranquilos y alineados con la resolución, de tal forma que apliquemos unos porcentajes sobre estas tablas o incluso sobre la información que comentábamos anteriormente de seguridad social, tener esa información de base de las estadísticas y de las probabilidades de invalidez, teniendo en cuenta
todos los afiliados a la Seguridad Social, y con ese planteamiento pues tratar de tener ese benchmark, ¿no?, con el que comparar nuestra experiencia, o si quisiéramos validar, ¿no?, a por lo menos tener una validación de nivel, es decir, si estamos alineados o no con esas expectativas, con esa perspectiva. Vale. Haber contestado a la pregunta. Pues si quieres, Nacho, vamos concluyendo. Ya nos hemos excedido 8 minutos sobre el tiempo previsto. Simplemente queríamos agradecer a todos ustedes su presencia en el día de hoy, en esta nueva jornada especializada en este contexto de ciclo que solemos hacer desde la firma. Quiero agradecer también a mis dos compañeros su participación en el evento y su dedicación al mismo. Quisiera recordarles que esta jornada ha sido grabada y que estará a su disposición en las próximas fechas junto con el conjunto de presentaciones mostradas. Y en definitiva, desde AFI nos ponemos a su disposición para acompañarles en cualquier iniciativa en materia aseguradora. Espero que la jornada haya sido de su agrado y que haya cubierto sus expectativas. Muchísimas gracias a todos por su participación en el día de hoy. Un saludo.